Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional. Espero que se encuentren muy bien, que esta nueva semana que empezamos en el Señor sea de gran bendición para sus vidas y que podamos estar compartiendo el Evangelio en cada lugar en donde el Señor nos ha puesto, que seamos testimonio fiel de Cristo en nuestros trabajos, universidades, en todos los lugares donde tengamos que hacer alguna actividad. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de aprender más del libro de Santiago, Señor. Gracias por este regalo tan hermoso que nos has dado, que es tu palabra bendita, Señor. Gracias porque en nuestro manual, en este tiempo, en este momento, Señor, que tantas dificultades tiene nuestro país, Señor, pero que es un bálsamo para nuestras vidas, que podemos ponerla en práctica, Señor. Hoy te pedimos por nuestra nación, por los gobernantes, por las autoridades, por las personas que están marchando, por toda nuestra Colombia, Señor, y que como iglesia unida, Señor, que somos, podamos estar predicando el Evangelio, llevando esperanza a más personas que tanto lo necesitan, Señor, y que debemos estar dispuestos nosotros a hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en tu palabra. Gracias por los devocionales que cada día son traídos por medio de este canal de YouTube, Señor. Gracias por los hermanos que se han dispuesto a servirte, Señor, y a traer la enseñanza de tu palabra. Sabemos, Señor, que ha sido de gran edificación para nuestras vidas. Señor, úsame como un instrumento útil, Señor, en tus manos para llevar el mensaje en esta mañana. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y en el devocional anterior quedábamos en el versículo 4. Vamos a mirar algunas preguntas que Santiago le está haciendo a los creyentes en esta carta. Ya vimos la primera pregunta, ya vimos que no debemos rechazar a las personas, que no debemos entrar en conflictos, que debemos estar hablando del amor de Dios a las personas, debemos amar a nuestro prójimo, debemos estar orando por nuestros hermanos, por las personas que no han creído, y debemos estar dispuestos a predicar el Evangelio. Hoy vamos a estar mirando el versículo 5 al versículo 7. Vamos a estar mirando estos tres versículos, acerca de este libro de Santiago. Y bueno, quiero que me acompañen allí. Vamos a hacer la lectura de este versículo 5 al 7 del capítulo 2 de Santiago. Por favor, abran sus Biblias. Si la tienen en físico, en hoja, pueden hacerlo. Si la tienen en modo digital, también sirve. Lo importante, mis hermanos, es que podamos estar allí en la palabra de Dios. Es lo más importante y lo que debemos estar haciendo como hijos de Dios. No debemos estar guardando nuestra Biblia en nuestra maleta o debajo del brazo, sino debemos estar estudiándola en los momentos libres que tengamos, poder memorizar, poder aprender de la palabra de Dios. Entonces, espero que ya tengan sus Biblias, que hayan preparado sus corazones, y vamos a empezar con Santiago capítulo 2, versículos del 5 al 7. Santiago capítulo 2, versículos del 5 al 7, y dice así la palabra de Dios: hermanos míos amados, oíd. Y ahí viene el signo de pregunta, o la pregunta que quiere hacernos Santiago. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces aquí vemos tres preguntas que hace Santiago a los creyentes, a las personas que se está dirigiendo, y son tres preguntas que también nosotros nos tenemos que hacer como hijos de Dios. Como veíamos
en el versículo 4, no debemos estar haciendo distinciones entre nosotros. No debemos estar en pleitos, en separaciones, sino debemos estar unidos. Pero aquí empieza el versículo 5 diciendo, hermanos míos amados, oíd. Entonces el título del devocional en esta mañana es hermanos, oíd. Sí, mis hermanos, debemos estar oyendo lo que Santiago nos quiere enseñar en estos 3 versículos. Empieza con la siguiente pregunta. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí Santiago nos está hablando acerca de elegidos, pero debemos entender algo muy práctico, mis hermanos, y que como creyentes debemos tener muy claro. Dios no ha escogido ni ha elegido a nadie para salvación ni para estar con Él en la eternidad. Dios nos da la oportunidad de que nosotros escojamos. Dios nos ha dado por medio de su Hijo la salvación. Él quiere que todo el mundo sea salvo. Él no quiere que algunos sean salvos y otros vayan a condenación. No, Él quiere que todas las personas sean salvas. Ahora, la decisión es de cada uno. La decisión es de cada persona. Así como nosotros, hubo alguien que nos predicó el Evangelio y nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo. Asimismo, cuando nosotros vayamos a compartir, muchas personas no van a tener esa misma disposición en creer. Pero nosotros ya cumplimos con la tarea que era compartirles el Evangelio. Y aquí nos está diciendo, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Ahora, aquí podemos hablar acerca del dinero, pero también nos deberíamos remitir a Mateo 5, en las bienaventuranzas, donde el Señor Jesucristo dice que los pobres de espíritu heredarán el reino de los cielos. Ahora, aquí nos está hablando de humildad, porque si fuera por las personas que tienen bajos recursos, pues entonces el Señor Jesucristo no tendría que haber venido, porque si eso iba a ser la heredad o eso iba a ser un requisito para ir al reino de los cielos, pues no serviría que Cristo hubiera pagado con su vida para salvarnos a nosotros. Lo que nos quiere decir, o lo que yo puedo interpretar en este momento en la palabra de Dios, es nuestra humildad. Porque el Señor nos puede dar la provisión, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero verdaderamente lo que nos acercará a Dios es un requisito muy importante que nos dice este mismo pasaje. Miren lo que nos dice al final de este versículo, después de la coma. Para que sean ricos ¿en qué? En fe. ¿Quién es la fe? Cristo Jesús. Cuando nosotros hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos la oportunidad de tener vida eterna, de estar con Él, de poder morir tranquilos y saber que vamos a reinar con Él. Es tener fe, es ver lo que no hemos visto, es creer en ese Cristo que no lo hemos visto, porque nuestros ojos no han visto a Cristo, digamos, como lo vieron los apóstoles o como lo vio Santiago en ese momento. Pero nosotros tenemos la confianza y creemos que el Señor Jesucristo va a venir pronto por nosotros. ¿Estamos confiados de eso? ¿Estamos orando por eso, mis hermanos? Esa es nuestra fe, esa es la confianza que nosotros tenemos, eso es lo que nosotros anhelamos. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que seremos herederos del reino que ha prometido a quienes, y aquí está el requisito más importante para poder adquirir eso, para poder ser humildes, y es a los o al que ama a Dios. Si nosotros amamos a Dios, si realmente en nuestra vida está el amar a Dios, podemos heredar eso. ¿Y cómo lo podemos amar? ¿Cuál es el amor que el Señor nos pide? Su Hijo. El sacrificio de amor más grande que Dios ha hecho es entregar a su Hijo unigénito. Por eso, por gracia, somos salvos. Y eso es algo que nosotros debemos entender, hermanos, y que debemos tener muy presentes. Si nosotros queremos heredar
las riquezas del cielo, si nosotros queremos heredar lo que Dios nos ha prometido, debemos amar a su Hijo. Debemos amar a Dios mismo. Pero para poder amar a Dios debemos ser humildes de condición. No podemos ser orgullosos, no podemos ser altivos, mis hermanos. No podemos tener egoísmo en nuestro corazón. Debemos despojarnos de todos esos pecados que muchas veces están por encima de Dios, y debemos poner a Dios por encima de todo. Y eso es lo más importante. Entonces en esta pregunta podemos ver esa respuesta. Debemos amar a Dios. Debemos estar amando al Dios Todopoderoso. Debemos creer en su Hijo unigénito para así poder tener esa promesa de heredad que Dios nos da en los cielos. Si tú quieres estar con Dios, debes creer en Cristo. Y si hoy no sabes dónde vas a pasar la eternidad, amigo que nos visita por primera vez, déjame decirte que el único lugar que hay para las personas que no han creído en Cristo es el infierno. Porque somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y al estar destituidos de la gloria de Dios, nos condenamos. Pero, hay un pero Cristo pagó por nuestros pecados. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos de Él, creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y así vamos a poder tener esas promesas, esas riquezas en fe y esas promesas de amor que Dios nos ha dado. ¿Qué nos sigue diciendo el versículo 6? Viene un pero vosotros habéis afrentado a los pobres. Y hemos mirado que en este versículo nos enseña acerca de rechazar a las personas de condición diferente a la de nosotros, que no tienen un buen recurso. Muchas veces nosotros hemos rechazado a las personas por su condición económica. Dirán todos, no hermano, no, yo no lo he hecho. Y bien, mis hermanos, pero sabe, a veces nos puede pasar eso. A veces podemos pensar que si él no está al mismo nivel mío económicamente, pues yo lo rechazo. Y no debe ser así. La palabra de Dios nos enseña, y mire lo que nos dice el versículo: los pobres heredarán el cielo. Ahora, podemos ser más bien humildes de condición. Debemos mostrar esa humildad a las personas. Debemos ser humildes, mis hermanos. No debemos creernos más superiores a ellos, sino debemos ser iguales o inferiores a ellos, porque así es que Dios quiere que nosotros actuemos. Ese es el verdadero testimonio que debemos tener, y esa es la forma de amar. Nosotros no podemos pensar en no amar al prójimo, debemos hacerlo. En esta semana yo escuchaba a una persona que decía: yo debo amar al prójimo y debo amar al prójimo, y Dios me ha puesto que debo amar al prójimo. Y al día siguiente, esa misma persona estaba diciendo cosas terribles acerca de las personas. Entonces, eso me llegaba a mi corazón y decía: yo no puedo ser así. Si Cristo me salvó, si Cristo se entregó por mí, yo debo amar al prójimo sin importar la condición en la que se encuentre. Yo debo predicarle a esa persona, así no crea lo mismo que esa persona o tenga pensamientos diferentes. Debo ir a predicarle el evangelio. Mire lo que nos sigue diciendo el mismo versículo 6. Otra pregunta nos hace: ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Versículo 7. ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Ahora, aquí nos enseña dos cosas. No quiere decir, hermanos, que una persona que Dios le ha dado recurso no pueda ser salva o no pueda heredar el reino de los cielos. Yo he tenido la oportunidad de estar en viajes misioneros, de poder ir allí, y he visto hermanos con muy buen recurso dispuestos a dar más de lo que tienen. Pero también he visto hermanos que no tienen mucho recurso o que no tienen mucho, pero dan más de lo que tienen. Y esas son grandes enseñanzas que me quedan a mí. Aquí nos está hablando acerca del dinero. Cuando nosotros ponemos por encima el dinero de Dios, a veces se nos nubla el entendimiento. A veces comenzamos a atacar a las personas y, como dicen ahí, las llevan hacia las autoridades, hacia los tribunales, hacia el escarnio. Esas personas que tienen por encima
de Dios el dinero y tener cosas para sí mismo, pero no son capaces de hacer lo que nos dice anteriormente, que es despojarnos de todo, de entregarlo todo si es necesario al que más lo necesite. Ese tipo de personas son los que llevan esa batuta, que tienen por primero en su vida y en su corazón el dinero. Y son esas mismas personas las que blasfeman de Dios. No sé, no conozco, pero son muy pocos las personas ricas, o sea, adineradas, que Dios les ha dado buen sustento, que den la gloria al Dios Todopoderoso. Ellos piensan que son por ellos mismos que pueden tener esas cosas. Pero sabemos que el que da la provisión, el que da el dinero, el que da el recurso es Dios. Ahora, mis hermanos, si nosotros estamos en una muy buena condición económica, si nosotros estamos pasando por un buen momento económico, ¿debemos darle primer lugar? ¿O debemos darle las gracias a Dios en primer lugar? Como nos decía el versículo 5, debemos amar a Dios verdaderamente. Y una forma de amar a Dios es darle el primer lugar, ser agradecidos, mis hermanos. Pero también debemos estar dispuestos a dar. Debemos estar dispuestos a dar más de lo que tenemos, mis hermanos. Debemos hacerlo. Hay hermanos en la congregación que están pasando por situación difícil económicamente, por la pandemia, por los paros. Y puede ser que nosotros tengamos algo más, pero debemos estar dispuestos a darlo. No por orgullo, no para que seamos enaltecidos nosotros, sino que el nombre de Dios sea enaltecido. Por eso, mis hermanos, debemos oír. Debemos oír las palabras que Santiago nos está enseñando, pero más allá debemos oír lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere hombres humildes, mujeres humildes, jóvenes humildes, dispuestos a dar todo para su obra, estar dispuestos a dar todo lo que tienen para ayudar a alguien que lo necesita. Mis hermanos, espero que este devocional haya sido edificación y no olvidemos estas 3 preguntas que Santiago nos hace en este capítulo y en estos versículos. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la edificación de tu palabra. Gracias, Señor, porque pudimos aprender algo más de ti, Señor, que debemos estar atentos a oír tu palabra, Señor. Gracias por todo lo aprendido, Señor, y espero, Señor, que estas palabras que hemos aprendido en esta mañana las podamos poner en práctica, que nos podamos despojar de todo lo que tenemos para dar, Señor, para dar a alguien que lo necesita, Señor. Que también estemos dispuestos a amarte, Señor, así como tú nos amaste primero y has entregado a tu Hijo para salvarnos, Señor. Y si hoy hay en este devocional alguien que no tiene una relación personal contigo, permite que abra su corazón y pueda reconocerte a ti como su único y suficiente Salvador. Te damos gracias, Señor, te lo pedimos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.